Hola a todos, ¿sí me escuchan? Hola a todos, ¿sí me escuchan? Hola Rocío, hola Carlita. En un ratitito, 3 minutos más y vamos a empezar poquito a platicar, ¿sale? Hola Rocío. Hola Carlita. Voy a hacer unas pruebas a ver si puedo mostrar algunas imágenes. Creo que sí. Mm, Tal vez no tanto. Ok, vamos a platicar entonces un poco más. Bueno, ya son 7 en punto, si no me equivoco, y vamos a empezar un poquito la transmisión para que nos dé como chancecito o tiempo de platicar un poquito de la rehabilitación intestinal. Celia me invitó a platicar con ustedes de esto. Específicamente el día de hoy nos vamos a enfocar a pacientes que tuvieron como diagnóstico previo una malformación anorrectal. Quiero decirles que rehabilitación intestinal es un término que usamos en México para describir una serie de consultas, de pláticas posoperatorias que vamos a tener después de que operamos a un niño y corregimos una malformación anorrectal, ¿no? No, esto no es una plática en sí de malformación, pero sí vamos a decir unas cositas importantes desde el diagnóstico para que ustedes entiendan que desde que nosotros estamos recibiendo al bebé que tiene una malformación anorrectal, podemos estar estableciendo pronósticos de continencia fecal, ¿no? Que es algo que en las dudas que se enviaron nos hicieron este favor de preguntarnos si pensamos cuándo sabemos que un niño va a ser continente fecal o cuándo no, ¿no? Entonces, quiero decirles que las malformaciones anorrectales son un espectro de malformaciones, es decir, que va desde el blanco
hasta el azul oscuro, ¿no? Y en medio de este trayecto hay muchísimos tonos de azul, ¿no? Hay celestes, hay muy intensos, ¿ok? En donde blanco, pues es un niño que nosotros vamos a operar, vamos a corregir la malformación anorrectal y el pronóstico va a ser bastante bueno de continencia fecal, ¿sí? Entonces, y en el azul extremo vamos a tener a unos niños en donde la malformación es tan compleja que involucra otras cosas que hace que nosotros tengamos ¿cómo se llama? Un pobre pronóstico para continencia fecal, vaya. Entonces, las malformaciones anorrectales se van a clasificar según tú tengas un bebé niña o tengas un bebé niño, ¿no? Si tienes un bebé niño, ahora tenemos que clasificarla si tiene orificio de salida, o sea, un orificio perineal, que no está el ano colocado dentro del complejo, pero tiene un orificio, o bien no tiene ninguna comunicación a ningún lado, o tiene una comunicación a la vía urinaria, ¿sale? Entonces, la parte de las niñas va a ser diferente porque hoy vamos a integrar una malformación que se llama malformación anorrectal tipo cloaca y es donde las tres estructuras que van al periné, la vagina, la uretra que viene de la vía urinaria y atrás el recto, llegan en una sola estructura y se comunican al periné en un solo orificio perinal. Existe la malformación anorrectal más común, que es la malformaciones anorrectales en niñas, y esas malformaciones es la fístula rectovestibular, y la fístula rectovestibular es, en general, va a ser una malformación de buen pronóstico. La uretra está formada, la vagina está formada, y en la parte posterior, donde se unen los labios menores de una niña, ahí se va a encontrar un orificio que va a corresponder a algo que nosotros le llamamos vestíbulo, y este vestíbulo, pues es ahí donde va a desencadenar el recto. Entonces, vamos a hacer una movilización posterior para que el ano quede dentro del complejo muscular. Entonces, cuando un bebé nace, nosotros tomamos unas radiografías del sacro de forma anteroposterior y unas de forma lateral, y ahí nosotros hacemos unas mediciones. Hice un dibujo ahí para explicarles un poquito. Entonces, tomamos una radiografía y nosotros hacemos unos trazos. El primer trazo va con una línea que va por debajo del hueso sacro, una línea que une las crestas ilíacas y las espinas anteriores. Hacemos una medición de aquí a acá y la dividimos entre la división que hay en estas líneas, ¿sí? Entonces, si entre esta longitud tiene un índice mayor de 0.4, nosotros podemos pronosticar que un bebé puede tener continencia fecal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que hablar con los papás y explicarles cuál es su pronóstico de continencia. Entonces, uno, para decir continencia fecal, uno es el tipo de malformación anorrectal que tienen. Dos, es el índice sacro. Y otra cosa que es muy importante es la médula, ¿sí? Cuando los bebés nacen, podemos hacer en menos de 3 meses de edad, podemos hacer un ultrasonido de la columna vertebral que nos puedan decir si nuestro bebé tiene o no médula anclada. Si nuestro bebé tuviera una sospecha por ultrasonido de médula anclada, se confirma con una resonancia magnética y se puede hacer una interconsulta con el neurocirujano para ver si qué es una médula anclada, ¿no? Entonces, las raíces nerviosas en la médula, en medio de la columna vertebral, se encuentran comprimidas. Entonces, si nosotros, o bueno, el neurocirujano hace liberación de estas raíces, es muy probable que mejore todo el pronóstico de continencia fecal. No todos los bebés tienen médula anclada, pero sí es nuestra obligación buscarla como parte del protocolo ¿cómo se llama? De tratamiento de niños con malformación anorrectal. Entonces, en cuanto a una de las preguntas, una mamá nos decía, ¿cómo voy a saber si cuando cierren la colostomía de mi bebé, voy a tener voy a tener continencia fecal? Muchas cosas son predecibles. Hay que saber cómo está el sacro de ese bebé, hay que saber cómo está, qué tipo de malformación anorrectal tuvo, y con esto nosotros podemos establecer un pronóstico de continencia fecal, ¿ok?
Bueno, entonces una vez que nosotros ya vamos conociendo a nuestro bebé, algunos bebés se corrigen en una sola etapa y algunos bebés se corrigen en 3 etapas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Hay bebés que ameritan hacer una colostomía desde forma inicial y hay unos bebés que necesitan, podemos hacer una anorrectoplastía sagital primaria, es decir, que un bebé se puede ir sin colostomía para la corrección de su malformación, que es otra de las preguntas que nos hicieron. ¿De qué depende eso? Depende si el bebé tiene una malformación que tiene una comunicación a la vía urinaria, es más seguro hacer una derivación, una colostomía y posteriormente corregirla en etapas, ¿no? Después la anorrectoplastía y después el cierre de colostomía. Si una bebé tiene una cloaca, también es una situación muy segura. Pero si los bebés tienen fístula, es decir, una fístula rectoperineal o una fístula rectovestibular en caso de una niña, entonces ahí entra la disyuntiva, le hago una anorrecto primaria o bien le hago una colostomía. No voy a hablar por todos los médicos en general, entonces voy a hablar de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos una medición del recto inyectando medio de contraste a través de la fístula y si el paciente tiene megarrecto, entonces lo que nosotros hacemos es hacer una, ¿cómo se llama? Hacer una derivación porque es más seguro para el bebé. Ustedes imagínense meter un recto de este tamaño, grande, ¿sí? En un complejo muscular que es pequeño, ¿sí? Que es así. Entonces tú no puedes meterlo. Entonces técnicamente es difícil y tienes mucho riesgo de que se dehiscente o se abra la anoplastía, que es una de las complicaciones más importantes en la anorrecto y eso nos va a comprometer en la continencia fecal en nuestro niño, ¿no? Entonces, es más seguro hacer una derivación si un bebé tiene megarrecto. Por ese motivo, nosotros muchas veces indicamos colostomía, ¿ok? Ahora que ya hicimos la corrección, entonces hacemos la colostomía. Hay unas cosas que algún día platicaremos de las colostomías y me invitan a hablar de esto. Y el segundo paso es hacemos la no recto, corregimos el recto y la tercera situación que nosotros hacemos es hacer la conexión intestinal. Después de la conexión intestinal, que es la cierre de colostomía, vienen muchas situaciones, ¿no? La primera es que si nosotros cuando cerramos, agredimos de cierta manera el intestino, lo estamos sacando de su forma habitual, va a producir más mocos, si usamos antibióticos vamos a barrer la flora intestinal y es por eso que muchos bebés presentan diarreas en los primeros días que están usando empezando a usar el recto, ¿no? Y además en una piel en donde nunca ha tocado la popó, ¿no? Entonces siempre enseñamos a todos los papás a limpiar muy bien el perineo, a estar cambiando constantemente el pañales, pero lo más importante es que no se desesperen, ese periodo va a pasar, ¿sí? Y después de más o menos, no sé, dependiendo se preparó el intestino, ¿no? Cuántos días ya se usaron de antibióticos, entonces vamos a ir viendo cómo se establece el patrón de evacuaciones de cada niño. Entonces al mes ya vamos sabiendo cómo vamos, ¿sí? Entonces sabemos que 85% de los niños con malformación anorrectal van a tener estreñimiento, ¿sí? Más o menos entre 5 o 7% de los pacientes van a tener incontinencia fecal. Y tenemos un pequeño porcentaje, pero tampoco despreciable, que no van a tener problemas de evacuación, ¿sí? O sea, un pequeño porcentaje, todos quisiéramos estar en ese pequeño porcentaje, pero bueno, si no se puede, tenemos que ver qué podemos hacer. Entonces, si nuestro bebé tiene un índice sacro adecuado, tiene una malformación anorrectal, de las de buen pronóstico perineal o recto vestibular, es muy probable que vaya a ser estreñido. Entonces, si nosotros vamos a tratar ese estreñimiento, les voy a platicar un poquito, que en las biopsias del intestino, del colon, de los niños con malformación anorrectal, tienen disminución en el número de células de Cajal. ¿Y qué son esas células de Cajal? Son marcapasos que hacen que el colon se vaya moviendo. ¿Sí? Aquí aprieto, aquí relajo para pasar el alimento y así vamos haciendo una motilidad intestinal. Entonces, estos niños tienden a moverse menos el colon y por lo tanto tienen estreñimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos, si ustedes van a comprar un laxante a la farmacia, van a encontrar así 8 tipos de laxantes, ¿ok? Nosotros básicamente clasificamos los laxantes en 3 grupos, ¿sí?
Uno es el laxante osmótico, es el que jala agua hacia el intestino y produce una evacuación como más abundante y más aguada, ¿sí? El 2 es el tipo de laxante que se llama formador de bolo. ¿Qué es esto? Los pacientes que comen muy poquito generan una poca movilidad en el colon y van transitando muy lento, entonces en el colon se absorbe agua y entonces cuando se absorbe agua, entonces la popó se va secando y el niño o la persona o quien tenga este problema, pues tarda mucho en evacuar, ¿no? Y tenemos un tercer grupo, que son los laxantes estimulantes, ¿sí? Los estimulantes generan movilidad en el colon, que es precisamente lo que les hace falta a los niños con malformación anorrectal. Entonces, ¿quiénes son de un grupo, quiénes son del otro y quiénes son del otro? El laxante osmótico, que es con nuestro como con lo que normalmente la gente en general, voy a hablar de los médicos en general, con el que se trata el estreñimiento crónico idiopático. El de primera elección se llama Contumax, se llama polietilenglicol, y ese es el nombre comercial en México, ¿no? No quiero decirles que no hay ningún conflicto de intereses, que nadie me paga ni un centavo por promocionar o no promocionar, sino yo les voy a decir lo que nosotros hemos encontrado como respaldo científico. Entonces, el laxante osmótico va a jalar agua al colon y sí va a generar evacuación, pero es una evacuación por rebosamiento. Tanto se llena el colon que sale, ¿sí? Y si además nosotros sabemos que el músculo del esfínter anal no es lo suficientemente fuerte y le quieres meter una evacuación aguada, pues sí va a evacuar, tú vas a ver evacuación, pero es muy poco probable que tu niño contenga esa evacuación líquida. Entonces, sí logras evacuación, sí es efectivo en cuanto a eso, pero no es bueno socialmente porque no le puedes meter control de esfínteres tan fácil, ¿no? El laxante estimulante genera una movilidad colónica, no genera tanto cambio en la consistencia de la evacuación, pero genera lo que precisamente el niño con malformación anorrectal está descrito que le falta, que es motilidad colónica, ¿ok? Entonces, si le falta motilidad colónica, nosotros tenemos que empezar a trabajar con la motilidad colónica, ¿ok? Entonces, ¿qué tipos de laxantes tenemos en México? Nosotros tenemos laxantes estimulantes, en otros países los conocen como Sena, aquí nosotros en México lo conocemos como Senocot, ¿sí? Es Senócido AB en general, también lo manejan en como marcas sin marca comercial. La presentación viene de 8.6 miligramos y ¿cómo se llama? Y bueno, hay muchas, en otros países hay otras presentaciones, incluso antes teníamos una presentación fabulosa en México, la sigue habiendo en Estados Unidos. Y esta presentación viene en una forma de chocolate. La verdad es que no te pone un gran problema romper la pastillita y ponérsela en la leche al bebé o ponérselo en el juguito porque no tiene gran sabor, prácticamente es imperceptible y los niños se lo toman y está muy bien, ¿sí? Voy a decir una cosa de aquí, Argentina Guerrero escribió, mi niño tiene 6 meses del cierre de colostomía, pero se estreñe mucho y trae mucha diarrea. Hay algo que les quiero platicar y se los voy a dibujar un poquito, ¿sí? No tengo ni borrador. Ok, es que el colon, ahorita lo van a ver, ¿sí? Es algo muy importante que ustedes tienen que entender. El colon, cuando un paciente está como estreñido, digamos, genera como una evacuación muy dura, ¿ok? Muy dura, muy sólida, se hacen como las bolitas de popó que ocupan todo el colon, ¿ok? Voy a dibujar, pongan mucha atención. Y el intestino delgado le entrega al colon, le entrega materia fecal que viene líquida, ¿ok? Cuando la materia fecal aquí viene líquida y va a pasar al colon, en algún momento se topa con las piedras de materia fecal y entonces va a escurrir por las paredes, ¿sí? A esto le llamamos pseudoincontinencia fecal. Entonces, tú pareciera que tu niño estuviera evacuando líquido, pero en realidad está rebosando, ¿sí? Está escurriendo materia fecal. Entonces, a ellos tenemos que desimpactar, quitar todas las bolas de popó. Entonces, al quitar todas las bolas, la parte interna, lo que vamos a hacer es generar que la materia fecal líquida pase aquí y tarde su tiempo adecuado en pasar a través de todo el colon,
se absorba el agua y lo que te genere es una evacuación formada, no líquida, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante. No es que traiga diarrea. Si tú le tomas una radiografía de abdomen, es muy probable que lo que tenga tu bebé sea una pseudoincontinencia fecal, es decir, tiene tanta materia fecal que se impacta y entonces se escurre por las paredes laterales, ¿sí? Eso es algo que puede pasar, ¿no? Ok, aquí hay algo de una vitamina, ahorita lo vamos a platicar. Entonces vamos a seguir con la parte de rehabilitación. Entonces, después de que ya operamos a los bebés, entonces lo que nosotros vamos a hacer, ya pasó el periodo este de las diarreas y que entonces lo que nosotros hacemos es pedir un colon por enema, ¿sí? Con el colon por enema vemos la anatomía residual. Vemos la anatomía residual del colon y entonces podemos observar si es un colon pequeño, si es un colon grande, si es un colon que tiene movilidad intestinal o es un colon que no tiene movilidad intestinal. Préstamelo, yo lo veo. Entonces, permítame. Entonces, lo que pasa, lo que nosotros hacemos es, si ustedes buscan en Google y dicen, a ver cómo es un colon, entonces ustedes ven la imagen esta que yo les pongo así con bolitas, ¿no? Y cuando nosotros abrimos el intestino, pues no vemos bolitas, ¿no? En realidad vemos un colon liso, ¿sí? ¿A qué se refieren estas como bolitas que ustedes ven en una radiografía? Se refiere a que están fotografiando los momentos de movilidad del colon. Entonces, si yo veo un colon que se mueve suficiente, entonces probablemente la dosis que use de laxante sea menor a la que yo vea un colon liso, grueso. Entonces digo, grueso, grande, entonces estoy hablando de mucha capacitancia, ¿no? O sea, me aguanta muchísima materia fecal. Si yo veo un colon delgado que tiene buena movilidad, sé que la respuesta al laxante va a ser inmediata, va a ser muy buena, ¿ok? Entonces, estamos hablando de los pacientes estreñidos. Entonces, ahora otra cosa que es muy importante, tenemos dosis tope en los laxantes, pero no tenemos dosis iniciales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos son, los laxantes los damos prueba y error. Vamos dando dosis y vamos viendo si nos responden. Entonces, vamos subiendo la dosis, si no nos responden, y vamos subiendo la dosis. Entonces, tenemos 3 objetivos para decir, estamos bien con este laxante, ¿sí? El primero es que un paciente evacúe todos los días. El segundo es que no manche la ropa interior. Quiere decir que no estoy teniendo esta pseudoincontinencia de la que ya hablamos. Y la tercera es que después de que ya llevamos un buen periodo de vamos súper bien, estamos evacuando todos los días, no manchamos el calzón, ya empecé a avisar para hacer popó, y entonces vemos con una radiografía de abdomen post-evacuación si el paciente está evacuando por lo menos el colon izquierdo. ¿A qué se refiere esto de post-colon izquierdo? ¿Sí? Vamos a volver a dibujar el colon, que eso es un colon pues perfecto, bueno, ¿no? No está tan grueso, tiene buena movilidad, ¿no? Vemos esto que son como las austras. Y entonces, vemos que después de que un paciente se toma una radiografía post-evacuación, a ver si se ve ahí, ajá. Entonces nosotros observamos que el colon izquierdo se queda vacío, ¿sí? Es decir, si a una persona la fotografiáramos o le tomamos una radiografía post-evacuación, al menos veríamos que sus sigmoides y el recto estarían vacíos. Entonces la popó que está aquí va a tardar en llegar aquí aproximadamente 24 horas y va a permitir una mejor evacuación fecal, ¿sí? Entonces, esto es lo que por eso nosotros pedimos como una radiografía de control sobre todo cuando ya vamos bien, ¿sí? Cuando clínicamente vamos bien. ¿Por qué? Porque si reservo mucha materia fecal dentro del recto, yo necesito seguir subiendo mi dosis, aunque los papás me digan, oye, Carla, ya está evacuando todos los días, no tengo accidentes fecales, ahora necesito saber que él no va a recaer en esto, ¿no? Que es como, esto es la parte de la rehabilitación intestinal. Ojo, otra situación importante es cuando ya conozco el colon, que ya le pedí un colon por enema, lo siguiente que inicio es desimpactación total. Para que yo empiece un laxante, necesito desimpactarlo completamente, ¿sí? Limpiar el colon. Si no, los laxantes estimulantes generan movilidad.
Si yo tengo movilidad y abajo está obstruido por materia fecal, va a generar un gran cólico abdominal. La manera de que nuestro paciente no tenga tanto cólico es limpiando completamente el colon antes de empezar esta parte de la rehabilitación, ¿no? Intestinal. Vamos a ver, tengo una pregunta pendiente de un bebé con ileostomía y colostomía y quiere saber si hay alguna vitamina. La vamos a contestar al final porque como no es parte de rehabilitación esto. Y ni siquiera, ok. Bueno, vamos a seguir ahí hablando de esto. Entonces, ahora va a existir, ¿se acuerdan que hablamos que había un porcentaje entre 7 y 10% de los pacientes que podían tener incontinencia fecal? En ellos, el tratamiento de rehabilitación intestinal, si yo no tengo nada para hacer continencia fecal, para apretar, y además puedo tener un colon que se mueve rápido o que no tiene una gran capacitancia, entonces eso me va a generar que yo pueda tener incontinencia fecal, ¿no? Que no sienta para hacer popó. Entonces, lo que nosotros hacemos es de forma artificial, vamos a lavar el colon. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a poner una sonda a través del recto, ¿sí? Una sonda que se llama sonda Foley, vamos a inflar el globo. Una vez que inflamos el globo lo suficiente, entonces vamos a traccionar este globo para que nos sirva como de tapón a nivel del recto, ¿sí? Y vamos a infundir soluciones que van a lavar el colon, ¿sí? Vamos a hacer una limpieza del colon de forma artificial. Al término de que pasamos esta infusión que se llama enema, vamos a desinflar el globo y lo vamos a sentar en la taza del baño para que el agua que nosotros le metimos mueva o limpie el intestino, se vacíe y se tarde 24 horas en volver a llenar y ya viene el siguiente enema del siguiente día. Entonces esto va a hacer que nosotros mantengamos artificialmente limpio el intestino, ¿ok? Entonces, no todos los pacientes necesitan enemas. A veces, aunque tu bebé sea de buen pronóstico, si nosotros vemos que está todo lleno de materia fecal, usaremos enemas para desimpactarlo y después ya iniciar el laxante, ¿no? Entonces, no quiero que si alguien les llegan a mandar enemas, pues piensen, mi hijo es incontinente fecal, ¿no? Probablemente nada más necesitamos desimpactarlo de materia fecal, ¿no? Entonces, los enemas, vamos a utilizar una solución que es una solución fisiológica. Se han hecho como artificialmente, hacemos 1 litro de agua, una cucharada de sal sopera, lo movemos muy bien, 1 litro de agua. Si nosotros tomamos es agua que se toma, ¿no? Es la misma agua que va a pasar por todo el tracto gastrointestinal y va a salir a través del recto. Entonces, finalmente, podemos utilizarla del recto hacia arriba, ¿no? Entonces, agarramos agua de la que tomamos, tiene que ser a una temperatura ambiente. ¿Qué es nuestra temperatura ambiente? La temperatura de nuestra piel, ¿ok? Entonces ponemos una cucharada de sal, lo movemos, agitamos muy bien y con eso nosotros vamos a tomar y vamos a hacer un enema. Cada paciente va a hacer un enema diferente. Yo lo que les pido a los pacientes es que midamos el volumen del colon, con lo que se llena su colon en el colon por enema. Entonces sabemos exactamente con cuántos mililitros se llena y a partir de eso nosotros empezamos a dar la fórmula para cada paciente. Primero usamos solución fisiológica y luego, o esta agua con sal que platicamos, si no es suficiente, si el colon no se mueve, probablemente necesite algo de irritante para deshacer esa materia fecal. Si se deshace esa materia fecal, vamos a tener que utilizar como sustancias como glicerina o bien utilizamos shampoo Menen, ¿ok? Y entonces ponemos como ciertas cantidades, vamos agregando hasta que encontramos una fórmula igual que la parte del laxante, que es prueba y error. Vamos a encontrar una fórmula con la que nosotros le hagamos un enema al niño y hasta el siguiente día esté completamente limpio, ¿sí? Entonces, un niño con incontinencia fecal es muy probable que lo podamos hacer continente, bueno, lo podamos hacer que se mantenga limpio y que no tenga que usar un pañal toda la vida, ¿ok? A veces, si el colon tiene muchísima motilidad, es decir, si se ven muchas bolitas de estas que platicamos, muchas austras, entonces muy probablemente necesitemos una pastilla que haga que el colon no se mueva, que se paralice, digamos, de cierta manera, para que mantenga la materia fecal ahí hasta que venga el siguiente enema, ¿ok? Cuando los pacientes son mayores,
como van pasando el tiempo, de repente pues llegan, ya son más grandes y dice, mamá, yo no quiero que me pongas un enema en la colita porque me ves la cola pues todos los días y eso no me gusta. ¿Tenemos alguna forma de hacer esto de forma artificial? Ponemos una cosa que se llama malón, que esto es la apéndice seca, el apéndice que da apendicitis. Utilizamos ese apéndice, la ponemos debajo del ombligo, ¿sí? Cuando esto queda cicatrizado, prácticamente es imperceptible que tú tienes algo ahí abajo en el ombligo. El paciente se coloca una sonda y se puede sentar en la taza del baño y hacerse un lavado artificial, ¿sí? Lo único que quiero decirles es que el lavado es más fisiológico, ¿sí? Porque la apéndice secal está localizada aquí, ¿sí? Entonces, si esto lo vamos a poner debajo del ombligo, tú te vas a colocar una sonda y te vas a lavar el colon sentado y va a salir en la taza del baño. Obviamente es una forma mucho más fácil que hacerlo de forma retrógrada, ¿no? Hacia atrás, ¿ok? Porque la forma natural es sacarlo así. Entonces, con esto, nosotros esta cirugía la podemos hacer si no tenemos más antecedentes abdominales. Es una cirugía muy sencilla porque la podemos hacer por vía laparoscópica. Podemos meter una camarita muy pequeñita por el ombligo, a veces uno, a veces dos puertos adicionales que son como unas plumas, que miden como 0.5 milímetros. Entonces metemos los puertos y ahí nosotros podemos trabajar, extraer el apéndice y hacer un mecanismo para que la popó no se nos salga a través de ese pequeño orificio, ¿no? Entonces, si por alguna razón a un niño con malformación anorrectal le dio apendicitis, entonces lo que nosotros hacemos es hacer un colgajo de ciego, es decir, agarramos un parche, no tenemos apéndice, supongamos, ¿sí? Entonces agarramos un parche del colon, lo levantamos y esto nos permite hacer un tubito. Aquí imagínense que acá está levantado, aquí lo cerramos. Esto le ponemos una sonda y encima de esto cerramos y entonces nos queda de forma artificial una nueva apéndice, por así decirlo, que se llama neoapendicostomía, y esto nos permite administrar los enemas de mejor forma, ¿no? Este, eh, eso lo hacemos generalmente cuando los pacientes cooperan más con nosotros, ¿sí? Es decir, que él mismo pide, mamá, ya no quiero hacerme que me hagas un enema por la vía rectal. Si él no quiere y se lo hace solo, lo que quieres hacer es que tu hijo sea independiente, ¿no? Que tenga la forma de ponerse el enema por sí solo, vaya, ¿ok? Entonces voy a empezar a contestar algunas de las preguntas que están aquí. Básicamente esto se refiere a rehabilitación intestinal. Yo les quiero decir una cosa, mucho porcentaje de mi consulta privada son pacientes que ya fueron operados, ¿sí? De malformación anorrectal. En la clínica en la que nosotros trabajamos, que se llama colorectales y urológicos pediátricos, ¿por qué decidir hacerlo en conjunto? Porque muchas veces se olvidan del tema de la vía urinaria, y el tema de la vía urinaria es algo sumamente importante porque, permítame un segundito, ¿sí? Mami, mamá. Bueno, entonces, sí, la cosa importante esto es que ¿cómo se llama? Ay, permítame, un segundo. Ok. Entonces, que se le rompió una manita a mi hija y vino llorando. Bueno, entonces el punto no es que la mano se le rompió, no una manita de juguete. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que darle seguimiento en la parte esta de rehabilitación intestinal. Tenemos que rehabilitar también la parte de la vía urinaria, ¿sí? Entonces, muchas veces tomamos un ultrasonido renal y el ultrasonido renal nos muestra que el riñón está dilatado. Entonces, si el riñón está dilatado, yo tengo que ver cómo está funcionando la vejiga, ¿sí? No sé si todos conocemos cómo es la vía urinaria, pero les voy a platicar un poquito de esto que es algo sumamente importante, ¿sí? Entonces, tenemos dos riñones, ¿sí? Que los riñones van a ser como unas cosas aquí ovaladas que nos van a filtrar la orina. Vamos a tener unos tubitos que se llaman ureteros y van a llegar a la vejiga, ¿sí? Entonces, la vejiga va a tener a la vez, en los varones va a tener una cosa así que se llama uretra y en las niñas la uretra va a ser directa y más cortita, ¿ok?
Muchas veces los nervios o los cablecitos de electricidad que salen de la columna vertebral están mal en los niños con malformación anorrectal, pero también afectan a la vejiga, ¿sí? Entonces, si la vejiga no permite el vaciamiento de la orina de forma adecuada, va a hacer que se mantenga como a muchísima tensión y no va a permitir que los riñoncitos eliminen de forma adecuada la orina. Entonces, el agua de los riñones se va a acumular dentro de los riñones y esto va a generar a la larga un daño renal, ¿sí? Entonces, muchas veces, muchos de los pacientes que vienen con nosotros, ya terminamos rehabilitación intestinal, ahora sí pedimos un ultrasonido renal y cuando vemos ultrasonido renal, toma, tenemos problemas, ¿sí? Tenemos problemas de disfunción generalmente vesical. Entonces, es muy importante que nunca olvidemos este tema, que nosotros también pidamos como la atención de la parte de la vía urinaria en los niños, ¿no? En nuestros niños con malformación anorrectal. Es algo muy importante. Si en un ultrasonido renal de inicial nosotros vemos que el ultrasonido renal está normal, podemos hacer un examen general de orina y un urocultivo. Si ahí vamos bien, el seguimiento puede ser anual los primeros años de vida. Y si no nos generó unos problemas en los primeros años de vida, probablemente nunca lo vamos a tener, ¿no? Pero sí es importante. Si estoy acumulando, estoy teniendo infecciones de vías urinarias de repetición, probablemente mi vejiga no está vaciando del completo del todo. Entonces puedo tener, ¿cómo se llama? Problemas de vaciamiento y no es un tema nada bueno dejarlo al lado, ¿sí? Ahora estamos haciendo un trabajo en donde estamos viendo cuántos de los pacientes que tienen insuficiencia renal, que requirieron un trasplante renal, tuvieron como patología de base una uropatía que no se diagnosticó, ¿no? O sea que la pasamos en vano, nunca la vimos y ahora tenemos un problema de insuficiencia renal, ¿no? Yo quiero platicarles algo que les he dicho a algunos papás, que a veces pues ya terminamos la rehabilitación y ahora les hacemos un ultrasonido y sale algo más, ¿no? No, o sea, siempre es como tienes un duelo, ¿no? Porque pierdes la salud, dices otra vez, o sea, ahora ya salimos de la vía rectal y ahora vamos con la vía urinaria. Yo creo que siempre deben de ver esto como oportunidades de diagnóstico temprano y oportunidades de no llegar a un trasplante renal. Entonces, no es para desilusionarse, sino es para crear conciencia y buscar que nuestros niños tengamos vigilada también la vía urinaria, ¿no? Entonces, voy a bajar un poquito esto de lo de las preguntas y vamos a empezar a contestar. Ok. Como cualquier persona con malformación anorrectal, un niño, si tienes gripa, a veces tienes unos adenovirus que te pueden dar gripa y te pueden dar diarrea. O sea, en el momento que a nosotros tenemos diarrea, suspendemos el laxante, ¿sí? En cuanto empieza a hacer evacuaciones con forma, nosotros vamos a reiniciar el laxante. Si alguien dice, hoy hizo 6 veces popó y se me hizo muy raro, si es bueno o malo, no lo sé, porque tendría que ver una radiografía de abdomen, tendría que ver su situación, cómo evacuaba antes. Entonces ahí realmente, o sea, lo importante es acudir y llevar tu rehabilitación. Si su patrón de evacuaciones es una al día y de repente tiene 6, pues sí, puede ser que tengas demasiada materia fecal, pero eso no lo sé, ¿no? Hola, mi niño evacúa todos los días y no usa laxantes, muy raras veces mancha el pañal, evacúa aproximadamente 3 veces al día, pero no controla esfínteres. Nació con ano imperforado, con una fístula rectouretral. ¿Cuál es el pronóstico? Ok, ahí nosotros necesitaríamos medir el índice sacro y saber si tiene, qué índice sacro tiene y si tenemos pronóstico para continencia fecal o no. Además de eso, necesitaríamos ver cómo está la columna vertebral y saber si tiene médula anclada o no tiene médula anclada. Si tiene médula anclada, es candidato a desanclaje de médula y después de eso volver a hacer rehabilitación intestinal para ver cómo podemos mejorar su pronóstico de continencia fecal, ¿no? Arriba había alguien que había puesto que mi niño ya tuvo desanclaje de médula, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue rehabilitarlo. Si verdaderamente no tenemos continencia fecal, entonces necesitamos hacer un programa de enemas que sea exitoso para su bebé, para que pueda evacuar solo con el enema y se mantenga socialmente limpio, digamos, ¿sí? Ok. A mi bebé le cerraron la colostomía hace 6 meses y tiene 1 año de edad y apenas empezó a estreñir. ¿Qué debo de darle para que no se estreña? En general,
debes de darle un programa de rehabilitación intestinal que consiste en hacerle un colon por enema, ver con cuánto se llena el volumen, ver las características de la movilidad del colon, saber cuánto laxante tenemos que iniciar y empezar la rehabilitación, es decir, voy a dar dosis y voy a ver respuesta, voy a dar dosis y voy a dar respuesta. Y de acuerdo a eso, hacer como un programa de lo que tu bebé necesita como laxante. Ok, mi bebé tiene 5 meses de cierre de colostomía y evacúa todos los días, no ha padecido ningún estreñimiento. Pregunta, ¿es normal o puede ser con incontinencia? Pues es muy poquito el tiempo. 5 meses realmente necesitaríamos saber qué tipo de malformación anorrectal tuvo y si tuvo una malformación de buen pronóstico y si tiene un sacro de forma adecuada, pues es muy probable que tu bebé vayas a estar en el pequeño porcentaje en los que bebés que no tienen ni incontinencia fecal ni estreñimiento. Puede ser un pronóstico alentador, pero sí necesitamos saber tipo de malformación y necesitamos saber la calidad del hueso sacro que tiene, ¿ok? Eh, Dice, ok, aquí hay algo de Santuli, yo creo que eso se los contesto como directo porque no, Santuli no es parte de esta situación, de parte de la rehabilitación, pero Pedialite no te causaría ningún problema. En lugar de una fórmula de nutrición, o sea, la Pedialite te va a dar una gran cantidad de electrolitos que si un bebé no está deshidratado, realmente no los requiere, ¿sí? Vamos a ver otro. Si ya han pasado 6 años del cierre de una colostomía y evacúa diario normalmente, pero todos los días mancha un poco el calzoncito, no, esto debería de pasar o no. Ahí lo que podría estar teniendo es un poco de evacuación por rebosamiento. Tendríamos que tomarle una radiografía y ver si está vaciando el colon izquierdo. Si está vaciando adecuadamente el colon izquierdo, podría ser un poquito de incontinencia, pero yo creo que más bien se trata de que está evacuando un poco por rebosamiento. Más bien pareciera que necesitara un poco de laxante. Si me gustas escribir como en inbox, pues podría como orientarte un poco mejor, ¿sí? Ok, cuando un niño dice, los enemas se pueden hacer todos los días, sí. Diario comes, diario evacúas, diario vacías el colon por completo, porque si no la materia fecal se empieza a quedar en el colon. El colon tiene dos funciones, ser un bote de almacenamiento, ser un centro de almacenamiento y absorber agua principalmente. Entonces, si yo dejo materia fecal en el colon, se va a absorber y se va a hacer una evacuación más seca. Entonces, los enemas sí se indican de forma diaria, ¿ok? Hola, Carito. Saludos de Emilia, muchas gracias. Bueno, hay niños que ya tienen malón aquí, entonces siempre ajustar como las dosis de malón, de las soluciones que pones por el malón. Generalmente, después de que ya hacemos un malón, realmente el seguimiento es muy fácil, muy sencillo. ¿Cada cuánto recomiendan los enemas en pacientes que están en tratamiento con senócidos? Si tienen deposiciones diarias, no, pues no necesita, ¿no? Si todos los días estás evacuando perfecto con un laxante, no necesitas utilizar un enema, ¿ok? ¿Cuál es la dosis recomendada de senócidos? Ok, tenemos una dosis tope de 4.5 tabletas al día de una dosis de 8.7 miligramos. Hay niños que con ciertas indicaciones tenemos una dosis mayor, hasta 6 tabletas más o menos. ¿Cómo calculamos el volumen de la solución fisiológica? La forma más importante de calcularlo es cuando nosotros les hacemos el colon por enema, hacemos medición del volumen del llenado. Hay algunas fórmulas como 20 mililitros por kilo. Yo tengo por ahí un artículo escrito de volumen de colon por volumen del enema. Lo pueden buscar así en Google, aparece Carla Santos. Y nosotros hemos encontrado, medimos 500 niños que se les hicieron un colon por enema y vimos con cuánto se llenaba su colon. Y dividimos a los pacientes que tenían malformación anorrectal, una patología de colon y los que no lo tenían. Y el promedio son 20 mililitros por kilo, pero debe ser como individualizado, o sea, debemos de ver el tamaño del colon, la movilidad colónica y con eso nosotros hacemos como ajustes más o menos, ¿sí? Así que teóricamente 10 por kilo no se llena el colon, en realidad nosotros encontramos un promedio de 20 mililitros por kilo, ¿sí? Aquí me dijeron que el enema se haría cada semana. Yo creo que ahí es algo individualizado, probablemente está teniendo estancamiento y en lo que van haciendo la graduación de la cantidad de laxante puede ser,
pero idealmente si a tu niño tuviera incontinencia fecal, le toca un enema de forma diaria, ¿sí? Mm. Dice, soy enfermera, desde Chile solo tenemos enócidos B, estamos aplicando los conceptos de rehabilitación intestinal o enemas. Mi duda es, tengo 4 pacientes usando cenócidos B. Hace 2 meses no existía experiencia con cena en mi país. Ya casi hemos doblado la dosis respuesta. En varios casos es igual que los cenócidos AB y cómo manejan esto. Pues realmente tendríamos que saber cuántas dosis de laxante estás utilizando, ¿no? Podrías irte a 4 tabletas si tu presentación te da una conversión a 8.6 miligramos, pues podría ser 4 tabletas y media, pero dependería de la edad, ¿sí? Yo creo que en un estudio que yo publiqué en una revista donde a los niños con malformación anorrectal comparamos, cuando yo empecé a hacer la investigación, pues me encontré muchos problemas porque la gente tenía miedo de usar laxantes, ¿no? De usar cenócidos. Y es que pierden la tolerancia a cierto tiempo, es que pueden tener efectos, es que puede tener efectos a largo plazo, es que puede dar cáncer, ¿sí? Yo lo único que les quiero decir, por ejemplo, que nosotros hacemos como las pruebas siempre en animales inicialmente, como con todo un protocolo, y hay publicaciones reportadas de dosis de 300 miligramos por kilo de peso sin efectos teratogénicos o cancerígenos en los pacientes. Entonces, lo que nosotros usamos es una cantidad mínima, ¿sí? También hay estudios en donde los pacientes con cáncer rectal de adultos no tuvieron como antecedentes el uso de cenócidos. Entonces, para que vean que el cenócido es una presentación pues bastante buena, bastante tranquila, no va a generar como grandes problemas a largo plazo en los niños, si no digo, no trataríamos a los bebés con esto, ¿no? Doctora, ¿cómo sabe qué paciente darle Cenocod y a qué paciente con Tumax? En general, todos mis pacientes responden a cenócido. Entonces, si es un paciente con malformación anorrectal, entonces a ese paciente ya sé que no tiene movilidad colónica, pero si es un paciente con estreñimiento crónico, idiopático de otra causa, necesito ver el colon y saber qué pacientes me van a responder a cenocidio y qué pacientes a Contumax. Si yo no veo adecuada movilidad en el colon, yo lo que quiero es estimular la movilidad colónica, pretendiendo que en algún momento suspendan el laxante, ¿sí? Pero si un paciente que tiene una motilidad intestinal muy buena, que el colon no está dilatado, que el colon nada más se seca mucho la materia fecal, probablemente en ese paciente yo utilice Contumax, ¿ok? Ya dijo que el colon por enema es un estudio que indica cuánta solución le cabe, por así decirlo, sí, es correcto. Vamos a ver, doctora, si mi hija tiene un riñón más pequeño, ¿con cuánta frecuencia se tiene que hacer el chequeo? Ok. Uno es la imagen que nosotros tenemos por el riñón, ¿no? Entonces, lo más importante es que hay que ver la vejiga, ¿sí? Puedo tener un riñón grande y un riñón pequeño, entonces hago un ultrasonido de riñón y de vejiga, lo hago la vejiga llena, veo si hay engrosamientos de la pared, cuánto es el volumen de la vejiga y pido una dinámico, se llama, porque después lo pido posurina, después de que el paciente orina, mido el tamaño vesical. Y si tengo orina residual, entonces tengo que ampliar mi tratamiento, mi investigación, digamos, de si mi paciente está mal o bien. Entonces ahí probablemente necesito un cistograma miccional, probablemente necesito un gamagrama para ver el funcionamiento del riñón, extender más el tratamiento, ¿no? Pero si mi vejiga vacía perfectamente, seguramente mi riñón, aunque ya haya tenido un daño, se va a quedar de ese mismo tamaño, ¿ok? Si el enema está haciéndose desde el año de edad y vamos bien en general, conforme crezca se tendrá que ir modificando. Es probable que sí, es probable que vaya incrementando el volumen del enema, pero te lo va a ir marcando. Es decir, cuando el enema empiece a fallar, es decir, ya no te está evacuando, no llega hasta el otro enema completamente limpio, probablemente tengas que incrementar o la cantidad o bien la solución irritante, ¿sí? A mi niña nació con una atresia de recto tipo 1 y le cortaron 4 centímetros de intestino y pronto se reconecta. ¿Ya necesitará dilataciones enemas? Sí, las dilataciones, si le hicieron una anastomosis del intestino que esté cerca de un acceso como el recto, entonces es probable que sí requiera. ¿Que requiere enemas? Creo que no. En general, los niños que tienen una atresia de recto generalmente tienen buen pronóstico para continencia fecal. Lo único que te podría como
obscurecer el pronóstico es aquellos pacientes que hayan tenido una masa presacra, que se asocia a una cosa que se llama tríada de Currarino, y esta tríada de Currarino consiste en que el sacro está mal formado, tienes atresia rectal o estenosis rectal y tienes una masa adelante del sacro, ¿sí? Mi hijo hace 6 veces al día, lo conectaron hace 2 meses y se sigue rozando, pero no hace diarrea ni se estriñe. Y por las noches no hace ni cuando duerme en el día normal. Ok. Puede ser, no, ahí me voy a atrever así como a recomendar, puede ser que nosotros eh, indiquemos unos como regeneradores de la flora bacteriana y si después de eso siguieras con ese problema, bueno, habría que ver la rehabilitación intestinal de tu bebé, ¿no? Ahora, ¿cómo está el colon después de haberlo operado, ¿no? ¿En qué caso se debe de hacer manometría? Ok, la manometría en general nosotros le indicamos cuando nosotros tenemos sospecha no común de un paciente con estreñimiento crónico, no por malformación anorrectal, sino un estreñimiento en una edad no habitual que pensamos que pudiera tener no la forma característica de una enfermedad de Hirschsprung y ahora se está diagnosticando en más pacientes con estreñimiento una hipertonía del esfínter y eso podría responder a inyectar botox o toxina botulínica en el esfínter y eso relajarlo y permitir que el paciente evacúe de forma normal, pero hay indicaciones, ¿sí? 5 meses, 2,6 kilos, fue prematuro, se alimenta por NPT. Su gasto es muy alto, por lo mismo que ya van a conectar el ano en 2 semanas. Normalmente, ¿cuánto tiempo tardan en empezar a recibir leche y a dejar la nutrición parenteral? O sea, ahí normalmente una anastomosis intestinal es como un espectro, ¿no? Nosotros ahora generalmente estamos cerrando colostomía. Nuestros pacientes están evacuando, bueno, estudiamos 73 pacientes y nos evacuaron a los 15 horas. Entonces, nuestros pacientes están iniciando líquidos claros más o menos 8 horas y están comiendo inmediatamente después. Siempre y cuando tengan solo una anastomosis intestinal y incluso hay programas para egreso temprano, se están egresando al siguiente día, pero eso hay que individualizarlo. Si tu bebé tiene gastos altos, no vamos a esperar que inmediatamente el colon que no ha funcionado absorba toda esa cantidad de líquido que está saliendo, ¿no? Entonces vas a pasar por un periodo de adaptación, ¿sí? ¿Existe alguna prótesis del esfínter? No, no tenemos hasta el momento ninguna prótesis. Hay cosas que se están estudiando, pero en realidad no lo tenemos. Se me bajó un poquito, a ver si a ver si puedo localizar dónde iba ya. Ok, mi hijo nació con ano imperforado y desde su conexión hace 2 años tiene problemas de estreñimiento y le doy leche de magnesia. Desde su conexión y no evacúa a diario, hace cada 2 o 3 días. Eso es porque la leche de magnesia es un laxante osmótico. Tendrían que hacer un cambio a un laxante estimulante, ¿no? O sea, laxante a un senócido. Entonces, el estreñimiento no es normal en ningún caso, como sé que tiene estreñimiento. No, no, no es normal, pero sabemos que 85% de los niños con malformación anorrectal van a tener estreñimiento y es por eso que es una piedra angular el tratamiento o la rehabilitación. Hoy no sé quiénes son fans del seguimiento de la, ¿cómo se llama? De la página del doctor Peña y la doctora Bischoff. Y hoy pusieron una imagen donde hay un iceberg, ¿no? O sea, se ve iceberg. Ajá, se ve la punta y eso es el descenso, ¿sí? Pero todo lo que está abajo es lo que tenemos que seguir trabajando con estos bebés, ¿ok? Saludos, mi niño le diagnosticaron una vejiga neuropática espástica, ¿cómo podemos ayudarlo? 2 cosas muy importantes, Saúl. Necesita una urodinamia, ¿sí? Es muy importante medir las presiones intravesicales. Ahí nosotros podemos ayudarte a hacer una urodinamia. Y una vez que se mide la presión intravesical y se tiene una imagen del riñón de cómo está, se diagnostica o no médula anclada y hay muchas terapias para poder rehabilitar también esa vejiga y evitar el daño renal a futuro. Hola, mi niña tiene 4 años y estuvo con una perforación por sigmoides a los 9 meses. Luego tuvo una ileostomía y le hicieron un cierre apenas hace un año y a veces se estriñe. ¿Es necesario hacer un enema o qué cosa puedo hacerlo?
Ok, si tu bebé tuvo una perforación y no fue una enfermedad de Hirschsprung, creo que tiene un pronóstico mucho más favorable, solo habría que conocer el colon, ver que no haya ninguna zona de estenosis y ver cuál es la anatomía residual del colon, cómo quedó, si se mueve, no se mueve, probablemente solo necesites de forma transitoria algo de laxante, ¿ok? Tengo una niña de 6 años que nació con malformación anorrectal, mal diagnosticada con Hirschsprung, tuvo un descenso, que tiene problemas de constipación severa, ya tiene 3 anoplastías, 2 restituciones de colon, está tomando Ex-Lax, pese a eso no evacúa. ¿Qué debo hacer? Pues en realidad tendríamos que investigar el tamaño del colon y si en alguno de los sitios existe una estenosis, porque acuérdense que esto es como un sistema de cañerías, ¿no? Si en algún momento está tapado, todo lo de atrás va a ser como, se va a quedar como estancada, ¿no? La materia fecal. Entonces habría que ver un colon por enema. Si me quieres escribir en un inbox y mandarme un colon por enema, los estudios que tengan, con mucho gusto te contesto. ¿Cómo le podemos contactar para una consulta? A mi hija la reconectaron y me dice que va a tener incontinencia, pero ella a veces me avisa. Ok, aquí hay algo muy importante. No es darles mis datos, pero sí también, ¿no? Lo importante aquí es que nosotros tenemos que ver todo el panorama anterior para saber si tu bebé tiene incontinencia fecal o no va a tener incontinencia, conocer el colon y todo. Y una cosa que les iba a decir es que muchas veces tenemos un índice sacro en punto 4, o sea, todo es limítrofe, o sea, no se queda en el azul ni se queda en el blanco en el pronóstico. Entonces, vamos intentando, hacemos una rehabilitación, si el bebé o la niña, pues yo niño ya más grande, le hacemos unos enemas, lo mantenemos limpio, socialmente limpio, va a la escuela y en cada intento de vacaciones o fin escolar podemos intentar suspender los enemas, ver cómo se comporta y ver si podemos tener continencia fecal. Hacemos el entrenamiento. No se puede, volvemos a regresar con enemas y nos vamos hasta los 6 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Academia Americana de Pediatría dice que un niño que no nació con malformación anorrectal tiene derecho hasta los 6 años para ser continente fecal. Entonces, ¿por qué nuestros niños que nacieron con malformación anorrectal no pueden tener ese chance, pues, ¿no? Entonces, mi consultorio está en el Star Médica Hospital Infantil Privado. El teléfono de contacto es 55 53 40 1000 y la extensión es 25 17 y 25 18. Con mucho gusto, si me escriben, les puedo pasar como los datos. Es en la Ciudad de México. Vamos a seguir contestando. La doctora, mi niño nació con malformación anorrectal y fístula rectovesical hace 1 año y medio. Le cerraron la colostomía y no está defecando, solo le cuesta y tiene muchos bolos. Mandaron a hacer enemas y laxante, pero no logra hacer con eso. Le duele constantemente. Yo creo que ahí lo más importante es desimpactarlo completamente para que te pueda servir verdaderamente los enemas. Por la fístula rectovesical puede ser de mal pronóstico para continencia, pero bueno, habrá que investigar el tamaño del colon y la movilidad del colon para ajustar un enema perfecto para tu bebé, ¿sí? El programa de rehabilitación intestinal tiene un 95% de éxito, entonces quiere decir que nosotros podemos tener una gran cantidad de pacientes sin que usen pañal, ¿sí? No tengo experiencia en vaselina líquida, no te podría como decir algo más, ¿no? O sea, a mí se me antojaría decirte si pesa 11 kilos, dale un enema para 250 mililitros, pero tendría que ver el colon por enema, ¿no? Para poder establecer con qué hacerlo. A mi niño le hicieron cierre de colostomía en octubre, estuvo haciendo del baño bien, a veces sí hace bolitas y al día siguiente muy bien. Empezó con gasecitos con olor y al día siguiente baño de ahí continuo. No sé si me quieren escribir como cosas específicas de sus bebés. Voy a contestar como más cosas generales en este momento. Voy a seguir, permítame un segundito, estoy bajando para poder ver esto. Mi hijo tiene un riñón en herradura, ano imperforado resuelto y pospadias, ¿ok? Un riñón en herradura no significa precisamente que tienes una malformación, ¿no? Donde los dos riñones se quedaron unidos. Sin embargo, estos pueden funcionar adecuadamente
y vaciar a la vejiga. Y si la vejiga no tiene ningún trastorno de vaciamiento, seguramente vas a ir muy bien, ¿sí? ¿En qué caso se puede dar polietilenglicol? En general está indicado para el estreñimiento idiopático cuando vemos una movilidad intestinal adecuada. Es el laxante de primera línea para los estreñidos idiopáticos, pero es otras características, no los niños con malformación. Hola, doctora, mi niña tiene una ileostomía por perforación inútero, le cortaron 15 centímetros. Ella tiene 2 meses de edad, ¿podría mandarle en inbox si quisiera visitarla? Sí, claro que sí, podemos ayudar a hacer un cierre. Hay algo como que son como tabús. A veces los cierres tempranos de ileostomías evitan que los bebés tengan tantas pérdidas de evacuaciones, sobre todo cuando les da diarrea. No se nos deshidraten y ayuden a que nuestros bebés crezcan un poco más, así que no tengan miedo. Mi hijo no usa laxantes ni loperamida, lo tengo limpio con puro enema 220-10, perfecto. Tiene 3 años y hacemos un enema desde un año. ¿Es posible que nunca requiera medicamentos? Sí, es muy posible y es bastante bueno esto, ¿no? O siempre habrá hecho el necesitar laxante o algún retador. No, no. En realidad habrá que ver el pronóstico de continencia si tu bebé, Fami, tuviera índices o pronósticos buenos para continencia, probablemente en el periodo de vacaciones se podría intentar una rehabilitación intestinal, ver si puede responder a laxantes y suspender los enemas. No funciona, regresamos a los enemas y lo volvemos a intentar al siguiente año, ¿sí? Hola doctora Carla, una pregunta, ¿qué probabilidades de incontinencia urinaria hay en niños con malformación tipo cloaca y si existe rehabilitación para ello? Mira, la rehabilitación en la parte urinaria, la cloaca sí es un espectro muy importante, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es si nosotros tenemos un canal muy largo, mayor de 3 centímetros, si el sacro es bastante malo, podemos pronosticar que vamos a tener incontinencia urinaria. No tenemos índices exactos como lo tenemos tanto como en malformación anorrectal, pero sí nos damos una idea. Entonces hacemos, así como expliqué lo del malón, existe una cirugía en donde el apéndice la puedes conectar a la vejiga y cateterizarse, así no usar un pañal toda la vida. Y entonces tú te vas al baño 3 o 4 veces, cada 3 o cada 4 horas, ¿no? Entonces tú de la misma forma te pones la sondita urinaria en el ombligo y te vacías la vejiga, ¿sí? Y te mantienes todo el periné seco, ¿no? Entonces eso es bastante bueno en el cuanto a pronóstico de continencia, de cómo vas a tratar o rehabilitar la vejiga. Y algo que es muy importante es siempre seguirle, nosotros vamos a seguir con ella en el seguimiento de la vejiga, ¿no? O sea, estar pendientes de que su vejiga esté vaciando de forma adecuada y que sus riñones estén bien, ¿ok? Este, Buenas noches. Es que se traspalan aquí muchos. Ok. ¿Tienen experiencia en pacientes adultos que hayan tomado cenócidos por muchos años? Sí, sí hay descripciones. Nosotros, de hecho, hicimos una revisión bibliográfica de todos los pacientes que han usado cenócidos a largo tiempo para ver si nosotros podemos seguir indicando cenócidos para los bebés, ¿no? Y no hay complicaciones ni en cáncer ni en términos de efectividad del laxante. Así que es un laxante bastante seguro, ¿sí? Este, Mi niño tiene 4 años, nació con malformación anorrectal, agenesia rectal, sin fístula, evacúa todos los días, 3 veces al día, no toma ahorita laxantes, tiene escoliosis congénita y hubo un tiempo en que se avisaba para ir al baño, pero ahora solo hacen el calzoncito. ¿Cómo puedo ayudarlo? Tienes que meterlo en programa de rehabilitación. Eso significa que hay que hacer un colon por enema y ahí partir para hacer desimpactación fecal. Y si tu bebé tuvo continencia fecal en algún periodo, es muy probable que lo vaya a tener, que nada más esté evacuando por rebosamiento. Bueno, me voy a dar a la tarea de leer los comentarios que se genera, porque al finalizar el video vamos a guardarlos para tratarles de responder en una manera de inbox todos los comentarios que hemos visto que surgieron las dudas. Yo le proponía a Celia, que es la administradora de Colón Feliz y la encargada de la fundación, pues que podríamos hacer una sesión por mes en algunos temas importantes. Si
quedan muchas dudas por resolver en cuanto a malformaciones anorrectales. Se me ocurre que hay muchos niños que tienen estomas, entonces si quieren en el siguiente mes podemos platicar un poquito de cómo es la nutrición o cómo ayudamos a los niños con estomas, cuándo cerrarlos, cuándo no, qué complicaciones podemos tener en el cierre de estomas y bueno, aclarar tal vez regalar 10 minutos de ese tiempo para contestar todo lo que nos va a hacer falta en esta sesión, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a todos los papás que se preocuparon y que nos ayudaron a estar un ratito aquí. Y pues son bienvenidos sus comentarios. A veces no contesto el mismo día, pero en la misma semana siempre trato de contestar todo lo que yo leo en Facebook. Nuestra página de colorectales y urológicos, ahí pueden escribir, ahí estamos el urólogo y yo, y podemos contestar. Vemos, somos expertos en tratamientos de función, ¿sí? O sea, no, también si se requiere la parte fina de hacer una cirugía estructuralmente bien hecha, pero también la parte de rehabilitación, la parte que no vemos es algo básico, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho su atención y le agradezco mucho a Celia este tiempo y a ustedes, ¿no? Obviamente. Nos vemos y muchas gracias.